Buenas tardes. Me permito presentarme. Soy un profesor de filosofía en España. Estudié en México por el sistema abierto la licenciatura en filosofía y mi tesis doctoral trató sobre la teología y filosofía de la liberación latinoamericana. He vivido muchos años en México y muchos también en España, por lo tanto el tema que tratan sobre filosofías no occidentales me parece muy interesante, y desde luego mi concepto de filosofía implica el hecho de que la filosofía académica surge del modelo de Platón. Es un saber de segundo grado, es un saber que tiene que tener en cuenta los saberes del presente. Por ejemplo, en una de las respuestas de los asistentes a la conferencia se plantean cuestiones que pertenecen al ámbito del derecho y del tema de los derechos tal como los puede defender una constitución política. Se cita el caso de Colombia, ¿no? Los derechos de los indígenas y cómo acoplarlos al derecho del Estado colombiano en el caso que se cita. Después se cita, por ejemplo, la filosofía tal como la plantean Leopoldo Cea por un lado, Fornet Betancourt por otro. Sobre Fornet Betancourt, en Cuba, en la Universidad de Las Villas, se realizó un seminario extenso. Yo recuerdo haber escrito un artículo sobre la crítica que hacía Rafael Pla allí en Cuba a Fornet Betancourt. El problema con la filosofía de la liberación es que puede caer en un espiritualismo, es decir, en el sentido de que se opone al materialismo. El espiritualismo de la conciencia, que es una especie de deseo de defender los derechos de las comunidades indígenas, etcétera, y también el derecho a que tengan un acceso a la cultura propia, que no sea una copia de la cultura occidental, en fin. De hecho, el concepto de cultura es un concepto, si me permiten, haré referencia a un filósofo occidental, es decir, a un profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo, que estudió y debatió el tema de la cultura precisamente con Lévi-Strauss y con otros antropólogos. Le costó mucho problema. Aquí tenemos un cuadro, a ver si se puede ver ahí, que no sé, este cuadro, que es una matriz que tiene 4 filas, 4 columnas, tiene 4 criterios para clasificar lo que significa el concepto de cultura desde el punto de vista noseológico, es decir, desde la diferencia entre la materia y la forma. Los conceptos materia y forma se desarrollan en Grecia, y eso pues es objetivo, es un dato objetivo. No quiere decir que sea colonialismo cultural ni nada, simplemente es un hecho. Entonces, las ideas filosóficas de cultura, que es de lo que se ha estado más o menos hablando aquí, pero nosotros tomamos también como referente los conceptos culturales de los antropólogos, Lévi-Strauss, o Sapir-Whorf, o Gonzalo Aguirre Beltrán, por citar un gran antropólogo mexicano, etcétera. Entonces, la distinción entre émic y étic, eso establece un criterio para clasificar las ideas y los conceptos de cultura. Ideas filosóficas, por ejemplo, Ortega y Gasset, Husserl, la paideia como ideal de la cultura de los clásicos griegos, o el Popol Vuh, por ejemplo, o la cultura griega como la matriz ética de otras culturas, y así sucesivamente. Luego está culturas determinadas o indeterminadas, y subjetuales o subjetuales. Esos 4 criterios nos dan ocasión de organizar 8 grupos matricialmente relacionados
Y entonces ahí es donde habría que analizar un poco el concepto de cultura, porque si lo movemos desde un concepto metafísico, caemos en el riesgo de precisamente entrar en una crítica falseada, quizás, por falta de un instrumento noseológico un poco fuerte, en el sentido de que tiene un rigor analítico. He visto, por ejemplo, me voy a salir un poco de lo que se habló aquí, en México he oído mucho que se habla de la filosofía de la hermenéutica, que es un concepto de la teología. Precisamente es un sacerdote dominico, Mauricio Beuchot, el que lo plantea, y también le sigue en esa línea un filósofo argentino radicado en México, que es Enrique Dussel, que habla de la analéctica, o sea, mezclando dialéctica en el sentido marxista hegeliano de la palabra con el concepto de hermenéutica, y saca analéctica. El concepto de analogía puede ser analogía de atribución o de distribución, y relaciona los todos y las partes, que es otro concepto de lógica. Es decir, da igual que lo haya dicho Aristóteles o Kant o quien sea, las categorías son conceptos filosóficos que se pueden traducir a otras lenguas. Eso no quiere decir que Occidente esté intentando colonizar. La colonización es otra cosa, o por lo menos es otro aspecto. Visto desde el punto de vista marxista, la inculturación, por ejemplo la que llevaron a cabo en Hispanoamérica o en el Nuevo Mundo los misioneros españoles católicos, se basaba en transformar la ideología dominante prehispánica, los incas o lo que fuera, los aztecas, etcétera, por otro tipo de ideología dominante, pero que era una superestructura determinada por el modo de producción colonialista que se implantó en distintas partes del mundo. Y eso es lo que hay que dejar bien claro. Una cosa es las culturas, entendidas en el sentido de un todo complejo que abarca el derecho, la ingeniería, la arquitectura, las religiones, la literatura, y otra cosa es la crítica filosófica. Y la crítica filosófica, que tiene una línea de discusión, que por cierto, si vemos por ejemplo a Salazar Bondi, cuando habla del indigenismo, está usando unas referencias del marxismo como instrumento de análisis crítico. Es decir, yo no creo que lo occidental, en este sentido de la filosofía como un instrumento de análisis crítico, implique necesariamente un colonialismo negativo para los pueblos colonizados. Y de hecho, si se entiende por interculturalidad el intercambio de aportes científicos, tecnológicos, de saberes y de haceres, etcétera, de unas culturas a otras, y más en esta época de la globalización, de acuerdo. Ahora, si la filosofía la entendemos como una actividad crítica sobre los saberes y aconteceres del presente, no veo yo por qué haya que entrar en el debate de que rechacemos lo occidental porque nos implica sometimiento, dependencia, etcétera. La teoría de la dependencia en lo económico ya no es operativa en esta época. Han cambiado los datos objetivos de las experiencias político-económicas, y pues habrá que tomar esas coordenadas en cuenta. Entonces, el tema del derecho internacional, por ejemplo, es otro tema que también es muy ideológico. La ley positiva y la ley natural es ese debate que ha estado siempre ahí, enfrentando un poco esos dos conceptos del derecho o de la ley. La ley positiva es la que tiene la fuerza de obligar. ¿Cómo puede obligar un Estado a otro a través de la Organización de Naciones Unidas a que se cumplan tales o cuales derechos?
pues es un poco complicado eso. Yo creo que la cuestión es entonces basarse en una crítica filosófica que puede tener en cuenta el método de las ciencias, que es clasificación. De hecho, clasificamos las filosofías, occidental, no occidental, analítico, fenomenológico, posmoderno, no sé qué. Hacemos esa clasificación, luego hacemos unas definiciones y de acuerdo, a partir de ahí se enfrentan unos modelos a otros. La filosofía en los pueblos, por ejemplo, en el Estado mexicano, o en Sudamérica, en Argentina, en Chile, cada Estado-nación desarrolla o no la enseñanza filosófica como una manera de razonar, de criticar, de analizar, de debatir, institucionalizado o no. Es decir, el Papa puede razonar con un modelo de tipo escolástico, utilizando silogismos, que por cierto da una combinación bastante ágil, porque son 60 y tantos tipos de silogismos, pero hay otros tipos de razonamiento. Lo que hace ese tipo de razonamiento que tenga cierto tipo de influencia es el estar implantado dentro de una institución. Entonces, aquí lo que se trata es de ver, en primer lugar, cómo las instituciones políticas, económicas, o sea, las capas del cuerpo social, militares, etcétera, utilizan el razonamiento crítico o los modelos de razonamiento para organizar y hacer funcionar ese cuerpo político en el cual cada uno de los estados. Por cierto, la lucha de clases no es lucha de clases, ni la humanidad, ni unos sectores culturales o otros, sino que son luchas de estados y dialéctica de estados, y dentro de esa dialéctica de estados es donde se da la lucha de clases. Es decir, me parece muy bien que se abran debates y que podamos, yo desde 10.000 kilómetros de distancia, pues aportar esta serie de ideas al hilo de esta generación, que dentro de 10 o 15 años, por la biología, puedo yo ya estar fuera del debate sociopolítico, y esta nueva generación pues será la que vendrá a tomar las riendas de la construcción de las sociedades políticas. Me parece muy bien, y agradezco que me permitan enviar estos comentarios, y los animo a seguir en esta línea, porque quizás en España, por lo menos, yo por lo que observo, y este tipo de debates están muy dejados fuera de la jugada, ¿no? Y no en vano fue en Cuernavaca donde Iván Illich, en los años 70, junto con Erich Fromm y otros mexicanos que podían hacer esos debates. Eso hay que volverlo otra vez a revolver para que tengamos algún instrumento de análisis crítico del presente. Así que nada, muchas gracias y esperemos poder continuar. Ahí atrás tenemos el escudo de la UNAM, por cierto, que es donde yo tuve la suerte de terminar mi licenciatura en filosofía hace ya más de 20 años. Hasta luego y muy buenas tardes.